Mi suegra no cuidó a mi esposa enferma y al fallecer quiso quitarme nuestra casa. Lo peor es que ni siquiera esperó a que transitáramos el duelo, simplemente empezó a reclamarme mientras yo lloraba a su hija. Ahí estaba yo, sosteniendo una corona de flores en medio del cementerio, mientras la madre de mi difunta esposa intentaba despojarme del título de propiedad de mi propia casa exigiendo un supuesto derecho de sangre. Entre sollozos dramáticos y miradas de absoluta incredulidad por parte de los asistentes, Ashley agitaba las manos frente a mi rostro como si fuera una jueza feudal reclamando un feudo que jamás pisó. Sinceramente, aún no me explico qué clase de alineación astral hizo que termináramos en semejante espectáculo tan ridículo. Me llamo Alex y siempre me he considerado un hombre bastante metódico, de esos que guardan las facturas organizadas por fechas y leen 3 veces las letras chiquitas antes de firmar cualquier papel. Durante 7 años maravillosos estuve casado con Andrea, una mujer increíble con la que construí nuestro hogar desde cero, apretando el cinturón y cuidando cada centavo ahorrado. Ambos pusimos sangre, sudor y presupuestos rigurosos para comprar la propiedad, dejando todo perfectamente inscrito a nombre de los dos bajo un esquema de testamento cruzado. Para mí, la estructura de nuestro futuro era tan sólida como el concreto de los cimientos que tanto nos costó levantar. Todo marchaba en perfecto orden hasta que la vida nos puso de frente contra una pesadilla médica implacable. Durante los 3 años agotadores que duró la desgastante enfermedad de mi esposa, nuestra rutina diaria se convirtió en una maratón de hospitales, cuentas médicas y desvelos. La madre de Andrea, Ashley, jamás se apareció por la casa para ofrecer un vaso de agua ni aportó un solo dólar para las medicinas especializadas de su hija. Al contrario, daba la impresión de estar profundamente aliviada de que yo me hiciera cargo por completo de toda la carga física, logística y financiera. Mientras yo administraba horarios de medicamentos y cuadraba turnos de cuidados, ella solo enviaba de vez en cuando un mensaje de texto genérico preguntando cómo iban las cosas. En aquel momento, la frialdad de su ausencia no me generaba sospechas de malicia, sino un intento de justificar su actitud. Durante todo ese tiempo, yo prefería normalizar la lejanía de Ashley convenciéndome de que tal vez el dolor de ver sufrir a su hija le resultaba demasiado abrumador para afrontarlo en persona. La mente humana hace malabares extraños para evitar aceptar la mezquindad ajena cuando uno tiene la cabeza ocupada salvando lo importante. Así que decidí mantener la boca cerrada, tragarme la fatiga diaria y continuar protegiendo a Andrea en todo lo que tuviera a mi alcance. Me repetía a mí mismo que no tenía sentido crear conflictos familiares innecesarios cuando el tiempo y la energía debían estar concentrados al 1000% en el bienestar de mi esposa. Ashley seguía en su pedestal de comodidad distante, y yo seguía asumiendo el rol de muro de contención sin pedir nada a cambio. Sin embargo, cuando el desenlace inevitable llegó y Andrea falleció, la burbuja de mis justificadas excusas sobre su madre se rompió en 1000 pedazos de la manera más grotesca posible. El dolor del luto me tenía desgastado, pero mantenía esa calma fría y metódica que siempre me ha caracterizado para encarar la burocracia del funeral. Organicé la ceremonia con el máximo respeto hacia la memoria de mi esposa, cuidando cada detalle para que fuera un espacio de paz y despedida digna. Ashley llegó vestida de negro riguroso, secándose lágrimas sin huella y buscando el centro de atención entre los asistentes. Yo solo intentaba procesar mi duelo en silencio, agradeciendo a los amigos sinceros que sí estuvieron al pie del cañón durante los años difíciles. La verdadera sorpresa ocurrió minutos después del sepelio, cuando la gente comenzaba a dispersarse y el ambiente aún estaba pesado por la tristeza. Ashley se me acercó, me tomó del brazo con una firmeza poco habitual y me llevó aparte, lejos del grupo principal de familiares. Esperaba unas palabras de consuelo o tal vez un abrazo sincero de condolencia por la pérdida compartida de la persona que más amábamos. Para mi absoluta sorpresa, en lugar de eso sacó un tono inquisitivo y me exigió directamente la entrega inmediata de las escrituras de la casa. Alegó con una seriedad pasmosa que le correspondía la mitad de la propiedad por un inexistente y estrambótico derecho de sangre al ser la madre biológica. Al principio me quedé helado, dudando si había escuchado bien debido al agotamiento acumulado de los últimos días. Intenté explicarle con una serenidad casi pedagógica que la vivienda estaba a nombre mío y de Andrea, respaldada por escrituras notariales y un testamento cruzado en regla. Le recordé amablemente que la ley no funcionaba bajo conceptos medievales y que el patrimonio lo habíamos construido únicamente mi esposa y yo con trabajo duro. Pero Ashley no tenía la menor intención de escuchar razones legales ni de guardar un mínimo de compostura. Comenzó a alzar la voz en medio del cementerio, acusándome a gritos de ser un advenedizo que pretendía despojar a la familia de lo que por ley natural les pertenecía. El verdadero quiebre de mi paciencia llegó cuando me miró fijamente a los ojos con un desprecio absoluto y soltó una frase que congeló el aire a nuestro alrededor. Me dijo sin rodeos que llorar a mi esposa no me iba a librar de pagarle su parte de la herencia antes de que el cuerpo terminara de enfriarse. En ese preciso instante entendí que durante 3 años no había estado justificando el dolor de una madre ausente, sino encubriendo la codicia descarnada de una oportunista.
El velo se me cayó del todo y cualquier intento de empatía se evaporó de mi sistema al instante. No alcé la voz, no hice un espectáculo dramático ni le regalé la reacción explosiva que ella evidentemente buscaba para victimizarse. En lugar de engancharme en una discusión callejera sobre el césped del cementerio, le mostré el camino hacia la salida de la propiedad privada con una calma absoluta y helada. Le dejé muy claro que no pensaba discutir absolutas barbaridades en ese lugar ni en ningún otro momento de mi vida. Ashley continuó farfullando amenazas de demandas y reclamos mientras caminaba hacia su vehículo, convencida de que su intimidación verbal daría algún fruto. Yo simplemente me di la vuelta, subí a mi auto y me tomé un par de minutos para respirar hondo antes de arrancar. La necedad de su postura era tan absurda que rozaba lo cómico, pero sabía que requería una respuesta metódica. Al llegar a mi casa vacía, lo primero que hice fue ir directo a la caja fuerte del estudio para verificar que toda la documentación estuviera a salvo. Comprobé minuciosamente las escrituras, los certificados de matrimonio, las pólizas y la copia certificada del testamento cruzado. Todo estaba impecablemente foliado y registrado, tal como Andrea y yo lo habíamos dejado preparado años atrás para protegernos mutuamente. La certeza de tener la razón legal y moral me devolvió una sensación de control absoluto en medio del vacío del luto. Sabía exactamente qué pasos debía dar para evitar que esa mujer interrumpiera mi proceso de sanación. Sin perder un solo minuto, tomé el teléfono y llamé a mi abogado de confianza para ponerlo al tanto del insólito reclamo que acababa de presenciar. Escuchó con atención el relato del funeral, soltando una risita incrédula cuando le mencioné el famoso argumento del derecho de sangre. Le pedí que blindara preventivamente todos mis archivos en el registro de la propiedad y dejara preparado cualquier recurso por si Ashley decidía pasar de los gritos a los hechos. Mi abogado me aseguró que legalmente ella no tenía ni el más mínimo margen de maniobra sobre el inmueble. Con la estrategia legal trazada y los documentos resguardados, me prometí a mí mismo no tolerar ni un solo chantaje más y dejar que la fría burocracia hiciera su trabajo. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: es increíble cómo la gente se inventa conceptos jurídicos sacados de la época feudal como el derecho de sangre para justificar su codicia descarada. Seguro pensó que por llorar un poco en el funeral la ley le otorgaría mágicamente un título de propiedad sin haber puesto un solo centavo. Respuesta de OP: cuando mi abogado escuchó lo del derecho de sangre, casi se le sale el café por la nariz en medio de la consulta. Tuve que aclararle que las leyes inmobiliarias afortunadamente no funcionan como en un episodio de series medievales. Usuario Anónimo 2 dice: cuesta trabajo creer que exista alguien tan desalmado como para exigir una casa en medio de un cementerio sin tener ni un solo documento que la respalde. Esta historia suena tan absurda que parece completamente inventada para generar indignación. Respuesta de OP: ojalá fuera una invención, pero la realidad demuestra que la codicia desmedida supera cualquier ficción cuando hay propiedades de por medio. La falta de empatía que presencié esa tarde fue el triste corolario de 3 años de absoluta ausencia materna. Ha pasado una semana desde la última actualización y el intento de procesar mi duelo en paz duró exactamente lo que tardé en volver del cementerio tras llevarle flores a Andrea. Llegué a la casa por la tarde con la cabeza puesta en descansar, pero al insertar la llave en la cerradura principal me encontré con que la pieza no giraba ni un milímetro. Forcé el mecanismo con cuidado pensando que se había atascado por el uso, pero el cilindro estaba completamente cambiado y reluciente. Antes de que pudiera asimilar el fallo técnico, me percaté de una hoja de papel pegada con cinta adhesiva justo a la altura de la manija. Era un mensaje manuscrito con la letra reconocible de Ashley notificándome que había tomado posesión de su herencia legítima. La nota especificaba con un descaro impresionante que me permitía seguir ocupando la habitación de huéspedes de la casa, siempre y cuando le pagara una renta mensual fija a partir de esa misma semana. La lógica de Ashley era tan torcida que asumía que cambiar la cerradura en mi ausencia la convertía automáticamente en la dueña absoluta del inmueble. El plan de su mente necia era acorralarme para que entrara en pánico, perdiera la cabeza y aceptara sus condiciones de inquilino abusado. Probablemente esperaba que yo empezara a patear la puerta, a gritar fuera de mí o a romper las ventanas para luego llamar a las autoridades acusándome de violento. Pero soy un hombre de métodos, y sé perfectamente que cuando la contraparte prepara una trampa burda, lo peor que puedes hacer es darle el show que está esperando. En lugar de caer en la provocación, saqué de inmediato mi teléfono celular y comencé a grabar un vídeo detallado en alta definición. Encuadré la cerradura violada, el estado impecable del portón y me acerqué para leer la nota manuscrita en voz alta mientras registraba la fecha y la hora exactas. Una vez guardada la evidencia digital en la nube, me acomodé la chaqueta, me paré en la acera con total parsimonia y marqué directamente al número de emergencias de la policía. Le expliqué a la operadora con un tono pausado que una persona había ingresado ilegalmente a mi vivienda privada y cambiado los accesos sin mi consentimiento. Mientras esperaba la llegada de la patrulla, Ashley se asomó por la ventana del segundo piso con una sonrisa de victoria que no duró mucho. Cuando los dos oficiales aparcaron frente a la entrada,
Ashley bajó las escaleras a toda prisa y montó un espectáculo dramático digno de una obra teatresca de bajo presupuesto. Comenzó a derramar lágrimas a mares, agarrándose el pecho y acusándome a gritos ante los agentes de ser un hombre peligroso que pretendía despojar a una pobre madre afligida de la casa de su difunta hija. Los policías la escucharon con cara de verdadero agotamiento rutinario mientras me pedían a mí que identificara mi relación con la propiedad. Yo no interrumpí su actuación ni levanté la voz una sola vez, me limité a presentarles mi identificación oficial con la dirección coincidente. Los oficiales nos explicaron amablemente a ambos que la policía de patrulla no tenía facultades para resolver querellas de títulos de propiedad o disputas testamentarias sobre la acera a esas horas. Entendiendo perfectamente la limitante logística de la fuerza pública en ese instante, mantuve la cabeza fría para no complicar el escenario legal. Acepté la sugerencia de retirarme temporalmente a un hotel cercano para evitar que la situación derivara en un altercado innecesario que empañara mi expediente. Ashley celebró mi retirada con una mirada burlona, creyendo erróneamente que haber logrado que durmiera fuera esa noche consolidaba su victoria sobre la vivienda. Sin embargo, lo que ella ignoraba era que en el maletero de mi auto llevaba un duplicado completo de mi carpeta de documentos legales urgentes. Antes de arrancar hacia el hotel, me estacioné a la vuelta de la esquina y le reenvié el vídeo del despojo y la nota pegada a mi abogado vía correo electrónico. Le pedí que iniciara de inmediato las acciones judiciales correspondientes para radicar un juicio de desahucio expedito por ocupación de mala fe. Mi abogado me confirmó que la torpeza de Ashley al dejar una nota por escrito exigiendo renta facilitaba enormemente el trámite de despojo. Me registré en una suite ejecutiva bastante cómoda, saqué mi computadora portátil y me puse a trabajar tranquilamente mientras la trampa legal comenzaba a cerrarse sobre ella. El hotel tenía un escritorio amplio y buena conexión a Internet, lo necesario para monitorear el avance de la demanda mientras mi abogado redactaba los escritos de desahucio. Resultaba irónico pensar que Ashley creía haberme dejado en la calle, cuando en realidad me había regalado el escenario perfecto para un desalojo judicial impecable. No tuve la tentación de enviarle mensajes ni de responder a las provocaciones indirectas que intentaba enviar a través de conocidos mutuos. Mi rol de muro de piedra requería una frialdad absoluta, cero contacto emocional, cero discusiones infructuosas y máxima eficiencia procesal. Dejé que pasaran las horas en el hotel sabiendo que cada minuto que ella pasaba dentro de mi casa acumulaba más peso en su contra. Al día siguiente, el tribunal recibió la solicitud formal de desalojo urgente adjuntando la prueba en vídeo y la nota de cobro de alquiler firmada por su propia mano. Las leyes de arrendamiento y propiedad son implacables cuando se demuestra una invasión ilegítima sin título posesorio legítimo. Mi abogado me mantuvo informado de cada sello y firma judicial que se estampaba en el expediente durante esa semana. Mientras tanto, Ashley publicaba en sus redes sociales fotos tomando café en mi terraza, jactándose de haber recuperado lo suyo ante la mirada atónita de los familiares que conocían la verdad. Dejé que se tomara todas las fotografías que quisiera, guardando capturas de pantalla de cada publicación como material probatorio adicional. La absoluta falta de asesoría legal de Ashley la hacía actuar con un triunfalismo infantil que solo aceleraba su caída procesal. Creía firmemente que el simple hecho de estar físicamente dentro de la estructura le daba una inmunidad mágica contra la ley. Yo disfrutaba de mis desayunos en el hotel, trabajando de forma remota y manteniendo a mi equipo de trabajo enfocado sin dejar que el estrés alterara mi pulso. Sabía que la justicia civil podía ser pausada, pero cuando se activa mediante medidas cautelares por despojo evidente, suele ser un mazo pesado. Mi única tarea consistía en no intervenir, no caer en provocaciones y dejar que su propia torpeza firmara la orden de lanzamiento. Al cumplir 7 días en el hotel, el juez a cargo del despacho firmó la orden de desalojo inmediato con el uso de la fuerza pública en caso de resistencia. La notificación no se la enviarían por correo, sino que se ejecutaría de forma presencial con un actuario judicial para garantizar la restitución del inmueble. Cuando mi abogado me llamó para darme la noticia de la firma del decreto, sonreí en silencio mientras ordenaba mi equipaje. Ashley pensó que cambiar un cerrojo era una jugada maestra de ajedrez, sin darse cuenta de que solo había colocado su cuello en la guillotina de la burocracia judicial. Mi plan se ejecutaba paso a paso, sin aspavientos y con la precisión de un reloj suizo. Usuario anónimo 1 dice, a un conocido le pasó exactamente lo mismo con un familiar que cambió los cerrojos tras un luto. Es increíble la frialdad con la que este tipo de personas usurpan casas ajenas pensando que la tristeza ajena les da impunidad legal. Respuesta de OP. Frente a invasoras de esa calaña, la frialdad metódica es la única herramienta que funciona. Lo más ridículo fue el detalle de la nota pretendiendo cobrarme renta por mi propia habitación de huéspedes. Usuario anónimo 2 dice, sinceramente me parece un error táctico haberte ido voluntariamente a un hotel esa noche. Al cederle la posesión física en ese instante le regalaste la ventaja legal para que se atrincherara más tiempo. Respuesta de OP, retirarme esa noche evitó que ella montara una falsa acusación de agresión frente a la policía local.
Además, dejarla dentro atrincherada con su nota manuscrita firmada aceleró la orden judicial de desalojo por despojo flagrante. Ha pasado un mes desde la última actualización. Aunque el juez firmó la orden durante mi primera semana en el hotel, la burocracia para coordinar la agenda del actuario y la disponibilidad de la policía retrasó el proceso unas semanas más. Finalmente, el día de la ejecución del desalojo judicial llegó con una precisión climática casi poética. Me presenté en la entrada de mi propiedad a primera hora de la mañana acompañado por un actuario judicial, 2 agentes de policía y un cerrajero profesional contratado para la diligencia. Ashley abrió la puerta en bata de casa, con una taza de café en la mano y la confianza intacta, hasta que vio el pliego de la orden judicial con el sello dorado del juzgado. El actuario le leyó el mandato de lanzamiento inmediato en un tono monótono y frío, dándole exactamente 20 minutos para sacar sus pertenencias personales antes de proceder al desalojo forzoso. El rostro de Ashley se desfiguró por completo al entender que la policía no estaba allí para escuchar sus dramas familiares, sino para hacer cumplir un mandato judicial firme. Tuvo que salir a la vereda apresuradamente, cargando bolsas de plástico improvisadas con sus cosas mientras los vecinos del barrio se asomaban a las ventanas para presenciar el bochornoso espectáculo. Sus gritos de indignación resonaban en toda la calle, acusándome de ser un monstruo sin corazón por sacar a la madre de su difunta esposa a la vía pública. Yo me mantuve erguido junto al vehículo policial, en mi papel de muro de piedra, sin cruzar una sola palabra ni cruzando miradas con ella. El cerrajero cambió la cerradura por un sistema de alta seguridad en 10 minutos y me entregó los nuevos juegos de llaves en la mano. Sin embargo, la furia y la necedad de Ashley estaban muy lejos de extinguirse con esa humillación pública en el vecindario. Al día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, irrumpió descontrolada en la recepción del edificio corporativo donde trabajo desde hace más de 5 años. Empezó a golpear el mostrador de recepción y a gritar a todo pulmón frente a mis compañeros y clientes que yo era un cazafortunas despiadado. Alegaba entre alaridos que yo había manipulado deliberadamente el tratamiento médico de Andrea durante su enfermedad para acelerar su fallecimiento y quedarme con todo su dinero. El escándalo creció tanto que la directora de Recursos Humanos tuvo que bajar personalmente a la planta baja para intentar calmar la situación. Intentando destruir mi reputación profesional y laboral, Ashley pedía a gritos que me despidieran de inmediato por ser presuntamente un criminal peligroso. Mantuve la compostura impecable, salí de mi oficina con paso firme y le entregué directamente a la directora de Recursos Humanos una copia certificada de la orden judicial de desalojo y los títulos de propiedad. Le expliqué en voz baja a mi jefa que la señora estaba atravesando un proceso de despecho legal tras perder una invasión inmobiliaria sin fundamento. Paralelamente, los guardias de seguridad de la empresa escoltaron a Ashley hacia la acera con suma cortesía, ofreciéndole incluso un vaso de agua mientras esperaban a la patrulla para despejar la entrada corporativa. Los guardias de la recepción disfrutaron tanto del espectáculo en las cámaras que guardaron los archivos de vídeo por si necesitábamos un respaldo probatorio extra de sus escándalos. Ashley amenazó con volver cada mañana hasta arruinar mi carrera, sin percatarse de que estaba firmando su propia acta de restricción por acoso laboral. Mi jefa revisó los documentos judiciales en su oficina, me dio una palmada en el hombro y me aseguró que la empresa respaldaba por completo mi profesionalismo frente a semejante locura. Con la reputación laboral absolutamente blindada, regresé a mi escritorio a continuar con mis pendientes como si nada hubiera ocurrido. En el plano judicial civil, Ashley decidió doblar la apuesta e inició una demanda formal para impugnar el testamento cruzado de mi esposa. Contrató a un abogado litigante de dudosas credenciales que aceptó presentar la demanda bajo una mentira prefabricada y bastante torpe. Sostenían en el escrito que Andrea había firmado la cesión de derechos y el testamento estando profundamente sedada, inconsciente y manipulada bajo mi influencia coercitiva en sus últimos días. La estrategia de Ashley buscaba sembrar dudas sobre la capacidad mental de mi esposa para anular el documento notarial y abrir una sucesión intestada donde ella pudiera rascar algo. Cuando mi abogado me notificó la demanda de impugnación, no sentí el menor atisbo de preocupación, sentí la satisfacción de quien tiene la partida de ajedrez completamente calculada. Nos reunimos al día siguiente para estructurar la respuesta procesal e integrar el expediente de pruebas médicas. Le solicité al director del hospital el historial clínico completo de los últimos 6 meses de tratamiento de Andrea, incluyendo los informes psiquiátricos semanales. Durante su estadía hospitalaria, cada firma de consentimiento y ratificación testamentaria había sido respaldada por evaluaciones formales de capacidad cognitiva realizadas por el Comité de Ética Médica. Presentamos ante el juzgado una carpeta voluminosa que contenía los dictámenes médicos oficiales firmados por 3 especialistas independientes. Las evaluaciones probaban de forma irrebatible la plena lucidez, coherencia y voluntad autónoma de Andrea al momento de ratificar su testamento cruzado a mi favor. Adicionalmente, adjuntamos las hojas de enfermería que demostraban que Ashley ni siquiera figuraba en la lista de visitas autorizadas durante las fechas de las evaluaciones. La mentira de la sedación y la inconsciencia se desmoronó por completo frente a la contundencia de la evidencia científica aportada.
El juez del caso citó a una audiencia preliminar de desahogo de pruebas donde la representación legal de Ashley quedó completamente en evidencia. El abogado de la contraparte no tuvo cómo rebatir los dictámenes psiquiátricos ni los sellos del comité hospitalario. Ashley permaneció sentada en el banquillo con una mueca de incredulidad, viendo cómo su costosa demanda se atascaba irreversiblemente en un callejón sin salida. La arrogancia con la que inició el proceso empezó a transformarse en un nerviosismo evidente al notar la frialdad de los magistrados. Para colmo de su mala suerte, los honorarios de su representante legal comenzaban a acumularse sin haber obtenido un solo fallo favorable en ninguna instancia. Ashley había gastado una suma considerable de sus ahorros personales pagando trámites y escritos insostenibles que solo generaban rechazos judiciales. Mi estrategia de muro de piedra estaba surtiendo el efecto deseado. No gasté energía en discutir, dejé que los documentos hablaran y permití que su propia terquedad se devorara sus recursos financieros. La impugnación quedó prácticamente acorralada y lista para ser desechada de forma definitiva por la autoridad competente. Usuario Anónimo 1 dice, esa escena en la recepción de tu trabajo pareció sacada directamente del capítulo final de una telenovela barata de la tarde. Qué manera tan patética de hacer el ridículo frente a tus jefes creyendo que eso le daría puntos en un tribunal. Respuesta de OP, los guardias de seguridad de mi empresa disfrutaron el espectáculo en las cámaras de televisión como si fuera una película de acción. Hasta le ofrecieron un vaso con agua para que no se deshidratara de tanto gritar mientras llegaba la patrulla. Usuario Anónimo 2 dice, me gustaría saber cuánto dinero le cobró su abogado por meterse en una demanda de impugnación tan perdida desde el primer día. Hay que tener muy poca ética para sacarle los ahorros a una señora prometiéndole milagros sin sustento médico. Respuesta de OP, Ashley prefirió malgastar los ahorros de su vida en pagarle a un picapleitos para defender una mentira insostenible sobre la salud de mi esposa. Al final, el expediente médico del hospital demostró la verdad en 5 minutos de lectura. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y el sistema de justicia civil finalmente dictó la sentencia definitiva que destruyó las ilusiones de la contraparte. El juez de la causa desestimó de forma concluyente la demanda de impugnación de testamento por absoluta falta de sustento probatorio y condenó formalmente a Ashley al pago de todas las costas procesales del juicio. La resolución judicial fue tan contundente que dejó en claro que la acción entablada había sido temeraria y sin el menor rigor legal. Fuera de sí por la humillación pública y la aplastante derrota económica, la capacidad de razonamiento de Ashley tocó fondo de la forma más destructiva posible. Incapaz de aceptar que la vía legal estaba clausurada para siempre, decidió canalizar su despecho a través de la violencia física contra mi propiedad. Una noche de viernes, contrató a 2 conocidos vándalos de su barrio pagándoles una suma de dinero en efectivo para que atacaran mi casa. El plan de Ashley era desesperado y ruin. Quería que rompieran los ventanales principales de la fachada e introdujeran una manguera conectada a la toma de agua externa para inundar toda la planta baja. Su único objetivo era destruir los álbumes de fotos en papel, las cartas personales y los recuerdos físicos que aún conservaba de Andrea para causarme un daño emocional irreparable. Lo que la necedad de Ashley no sospechaba era que yo me había anticipado a cualquier movimiento desesperado semanas atrás. En primer lugar, había escaneado meticulosamente cada foto, documento y recuerdo de mi esposa, subiendo el archivo digital completo a servidores en la nube con triple respaldo de seguridad. En segundo lugar, había instalado un sistema de cámaras de videovigilancia de alta definición con visión nocturna y sensores de movimiento perimetrales que cubrían todos los ángulos de la vivienda. Ashley estaba jugando al sabotaje analógico contra una casa completamente digitalizada y monitoreada en tiempo real. Aquella noche, mientras yo me encontraba cenando tranquilamente en casa de unos amigos, la aplicación de seguridad de mi teléfono emitió una alerta silenciosa de intrusión perimetral. En la pantalla de mi celular pude ver con absoluta claridad HD cómo los 2 sujetos rompían los cristales de la sala y comenzaban a manipular la manguera exterior. Sin perder la calma ni un segundo, activé la alarma silenciosa conectada con la central de la policía del distrito y guardé la transmisión en vivo como evidencia penal. La estupidez de la maniobra de Ashley fue tal que no contempló la reacción de la propia comunidad del barrio. Los vecinos de la cuadra, absolutamente agotados por los constantes escándalos, gritos y diligencias policiales que Ashley había provocado en los últimos meses, reaccionaron de inmediato al escuchar el ruido de los cristales rotos. Varios de ellos se asomaron por sus ventanas y sacaron sus teléfonos móviles para grabar el ataque vandálico desde diferentes ángulos, mientras llamaban en masa al número de emergencias. Los 2 vándalos estaban tan concentrados en causar el mayor destrozo posible dentro de la planta baja que no se dieron cuenta de que la zona estaba rodeada por vecinos indignados y patrullas que se acercaban en silencio. Cuando los 2 sujetos intentaron salir huyendo por el jardín frontal, 2 unidades de la policía les cortaron la marcha directamente en la acera. Los oficiales los redujeron contra el suelo en cuestión de segundos, sorprendiéndolos en flagrancia con las herramientas de impacto y las manos aún salpicadas de barro. Al verse acorralados,
encañonados y enfrentando cargos graves por violación de morada y daños intencionados. La lealtad de los vándalos hacia su contratante duró exactamente 10 segundos. En la misma patrulla policial, antes de llegar a la comisaría, los dos delincuentes confesaron abiertamente ante los agentes que la señora Ashley les había pagado para destrozar la vivienda. Para rematar su patética ejecución criminal, los vándalos sacaron sus teléfonos celulares y le mostraron voluntariamente al fiscal de guardia los mensajes de texto donde Ashley les daba las instrucciones precisas del ataque. Incluso le mostraron al funcionario judicial las capturas de pantalla de las transferencias bancarias de anticipo que la propia Ashley les había realizado desde su cuenta personal para financiar el sabotaje. La necedad de la contraparte había alcanzado niveles casi poéticos de autosabotaje, dejó un rastro de papel y bancario imborrable para financiar un delito penal flagrante. Cuando regresé a mi hogar esa misma noche, encontré la planta baja inundada y los ventanales destrozados, pero mi serenidad permanecía intacta. Le entregué al fiscal de turno el archivo de vídeo en alta definición grabado por las cámaras de mi sistema de seguridad, el cual coincidía punto por punto con los vídeos tomados por los vecinos y la confesión de los detenidos. El daño material estaba totalmente cubierto por el seguro contra todo riesgo de la vivienda que yo había mantenido al día puntualmente. Los recuerdos de Andrea estaban a salvo en los servidores digitales, mientras que los restos físicos dañados solo servían como prueba material dentro del expediente penal. El fiscal de la causa no tardó ni 2 horas en unificar las confesiones, los registros de transferencia bancaria y los vídeos para solicitar una orden de aprehensión penal contra Ashley por conspiración y daño a la propiedad ajena. La necedad litigante de mi ex-suegra la había llevado de pretender un cobro de herencia inexistente a convertirse en la autora intelectual de un delito con pena de cárcel. Mientras el cerrajero de emergencia aseguraba temporalmente los ventanales de la fachada, yo preparaba un café caliente en la cocina del primer piso con la tranquilidad de quien sabe que la partida está sentenciada. Al día siguiente, la noticia del arresto inminente circuló entre los miembros de la familia extendida, provocando un impacto de absoluta incredulidad. Las mismas personas que en su momento prefirieron mantenerse al margen del conflicto testamentario quedaron horrorizadas al ver las actas de la fiscalía con los chats y las transferencias de Ashley. Mi rol de estratega silencioso había permitido que la verdad saliera a la luz sin necesidad de que yo lanzara un solo insulto ni levantara la mano. La trampa en la que Ashley estaba a punto de caer había sido diseñada, financiada y ejecutada exclusivamente por su propia mano. Usuario anónimo 1 dice, contratar a 2 mercenarios de pacotilla para que inunden una casa y que a los 2 minutos le muestren al fiscal las capturas de pantalla de la transferencia bancaria es el nivel más alto de ineptitud criminal que he leído en mucho tiempo. Respuesta de OP, es cómico comprobar cómo la lealtad pagada no aguanta ni 5 minutos en un cuarto de interrogatorio policial. La brillante idea de pagar el sabotaje mediante transferencias bancarias registradas a su nombre facilitó mucho el trabajo de la fiscalía. Usuario anónimo 2 dice, intentar destruir los recuerdos físicos y las fotos de su propia hija difunta para causarte dolor es sin duda la acción más vil y ruin de toda esta historia. Esa señora perdió cualquier rastro de humanidad por culpa de su obsesión con el dinero. Respuesta de OP, ese ataque desesperado demostró que la obsesión por el dinero extinguió por completo cualquier resto de amor materno que pudiera quedarle. Por suerte para mí, toda la memoria digital de Andrea estaba perfectamente respaldada en la nube desde hacía semanas. Ha pasado 6 meses desde la última actualización y el cierre definitivo de esta larga y absurda pesadilla se ejecutó en las salas de los tribunales penales. El fiscal del caso unificó en un solo expediente las grabaciones de las cámaras de seguridad en alta definición, las declaraciones juradas de los vecinos del barrio y la confesión irrefutable de los vándalos contratados. La acusación formal contra Ashley se estructuró bajo los cargos penales de daño a la propiedad agravado y conspiración criminal. Frente a la abrumadora cantidad de pruebas documentales y digitales, la defensa de la contraparte no tuvo el menor margen para argumentar inocencia ni atenuantes. El juez de control fijó una fianza extremadamente abultada para concederle el proceso en libertad, sumada a la obligación de depositar una garantía monetaria para cubrir la restauración total de los daños de mi casa. Sin embargo, Ashley ya no contaba con los fondos necesarios para responder a las exigencias económicas del tribunal. Tras haber agotado la totalidad de sus ahorros personales pagando los honorarios de su abogado civil en la fallida impugnación del testamento y las costas judiciales del juicio perdido, se quedó en la quiebra absoluta. Al no poder cubrir la fianza ni garantizar la reparación del daño, el magistrado decretó de inmediato su ingreso a prisión preventiva en el centro penitenciario local. La reacción de la familia extendida de Andrea ante el desenlace penal fue de un rechazo absoluto hacia la figura de Ashley. Al tener acceso a las actas policiales oficiales y leer las transcripciones de los mensajes donde ella coordinaba el ataque contra mi hogar en pleno periodo de luto, el linaje familiar le dio la espalda por completo. Varios tíos y primos de mi difunta esposa se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme disculpas sinceras por no haber intervenido antes y por haber creído en algún momento sus manipulaciones.
Ashley quedó completamente aislada, despojada del respaldo moral de sus allegados y abandonada por los mismos familiares a los que juraba defender con su pretendido derecho de sangre. La desesperada ambición de Ashley por apoderarse de un inmueble que jamás le perteneció ni en el que invirtió un solo centavo la condujo directamente a la pérdida de su libertad, su patrimonio personal y el respeto de toda su comunidad. La lógica de su propio autosabotaje cerró el círculo de forma perfecta. Cada maniobra tramposa que ideó para perjudicarme se convirtió en el peldaño que la llevó más abajo. Mientras ella comenzaba a cumplir su condena tras las rejas, yo concluía las obras de reparación de la planta baja de mi hogar con los fondos otorgados por la compañía de seguros. Hoy en día vivo en absoluta tranquilidad en la casa que construí junto a Andrea, disfrutando del silencio y de la paz que tanto me costó resguardar. Las paredes de la sala lucen impecables, decoradas con cuadros hermosos y con el respaldo digital de todos los recuerdos felices que compartí con mi esposa. No siento rencor ni amargura al recordar el proceso, sino la satisfacción profunda de haber actuado con la serenidad y la firmeza necesarias en cada momento. Mantener la cabeza fría y dejar que la ley actuara fue la mejor decisión estratégica que pude haber tomado frente al descaro. El vecindario ha vuelto a ser ese lugar apacible donde la convivencia se basa en el respeto mutuo entre personas trabajadoras. Mis vecinos me saludan con aprecio al pasar, recordando cómo la unión de la comunidad ayudó a frenar las locuras de una invasora descontrolada. La memoria de Andrea permanece honrada en un espacio limpio, seguro y lleno de luz, exactamente como ella siempre deseó que fuera nuestro hogar. La justicia legal completó de forma impecable la obra que la codicia desmedida de Ashley comenzó a cavar desde el primer día. En cuanto a Ashley, su realidad actual es el reflejo exacto de las consecuencias de sus propias elecciones. Permanece recluida en una celda, sin dinero para costearse abogados de renombre, habiendo perdido su vivienda original para pagar responsabilidades civiles y con la agenda de visitas completamente vacía. Su intento de adueñarse de lo ajeno mediante el chantaje y la violencia terminó despojándola de lo poco que realmente le pertenecía. La lección del universo fue bastante clara y no requirió de mi parte ningún acto de venganza ni arrebato de ira. A veces, cuando disfruto de un café por la mañana en la terraza de mi casa restaurada, observo el portón de entrada con una ligera sonrisa sarcástica. Resulta francamente increíble recordar que todo este desastre comenzó porque una persona creyó que un derecho de sangre inventado estaba por encima de las escrituras, la decencia humana y el sentido común. Mi suegra buscó quedarse con la mitad de mi casa a cualquier precio, y el destino le otorgó un espacio de 2 por 2 metros con barrotes de acero pagado en su totalidad por su propio autosabotaje.